Hidrocarburos, estireno. Bueno, aquí en pantalla pueden ver un sedimentador de flujo ascendente acelerado de flujo ascendente. ¿Cómo así? Sedimentador de flujo acelerado. No, un sedimentador acelerado de flujo ascendente. ¿Por qué es acelerado? Pues porque estos sedimentadores, en la forma en que fueron diseñados, trabajan a unas velocidades mucho mayores a las que trabajan, por ejemplo, los otros sedimentadores. ¿Qué otros sedimentadores existen? ¿Conocen? ¿Han visto alguno? ¿Los han escuchado? De flujo descendente, de lecho ascendente. Uy, eso de flujo descendente no existe, no venga a carretear acá. Sí, yo lo he escuchado, yo lo leí el semestre pasado. Flujo descendente no, le creo que sea flujo horizontal, pero el flujo descendente no. Los desarenadores son un tipo de sedimentador. Los sedimentadores primarios y secundarios de una planta de aguas residuales son otro tipo de sedimentador. Pero esos no tienen esta estructura que les acabo de mencionar. Ellos no la requieren porque la densidad del material que se va a remover es muy alta, obviamente comparado con el agua. La velocidad de una partícula para sedimentarse depende de la diferencia de densidad de la partícula con la del agua. Entonces, en un desarenador, pues la arena tiene una densidad de 2.6 y el agua tiene una densidad de 1. Entonces, por eso las arenas se sedimentan muy rápidamente. Ellas, cuando estamos haciendo el proceso de desarenado, o aquí cuando hicimos el ejercicio, o cuando ustedes vean agua con arena, simplemente uno deja quieta un poquito el agua y la arena se va para el fondo. ¿Por qué? Porque la densidad es muy diferente. Pero en el caso de esto de floculación, la densidad no es tan diferente. La densidad es muy parecida, la del agua 1 y la de los flóculos 1,1, 1,2. Entonces, ahí es más difícil hacer la sedimentación. Por eso se desarrolló esta tecnología de placas de flujo ascendente. Porque permite hacer lo mismo en un espacio menor. Al meter esas placas dentro de un tanque o al meter esos módulos de sedimentación dentro de un tanque, toda esa área que aporta esos módulos en esos tubos me está permitiendo reducir el área del sedimentador. Entonces, por eso se llaman acelerados, porque estoy haciendo lo mismo a una mayor velocidad. Y ahorita cuando hagamos los cálculos se van a dar cuenta que, a pesar de que uno escoge la misma velocidad de sedimentación crítica que utiliza para un desarenador, por ejemplo, aquí esa velocidad se multiplica por 10 al introducir los sistemas de sedimentación. Entonces, acelerada y de flujo ascendente es porque el agua fluye a través de las placas o de los módulos de manera ascendente. A diferencia, por ejemplo, de un desarenador donde el agua fluye de manera horizontal. O de manera descendente, dijo Paola, vamos a ver. No, ya, si era horizontal, no era descendente, me estaba equivocando. Okay. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí en este dibujo que ustedes deben tener bien bonito en su cuaderno, si logran encontrarlo, tenemos dos vistas. Una es una vista frontal, esta de aquí arriba, y la otra es una vista lateral. ¿Cómo es el flujo del agua? Entonces, por acá dice canal de distribución de agua flocular. Por acá viene el agua del floculador. ¿Qué tenemos ahí? Pues ahí viene un agua con unos flóculos que han sido perfectamente coagulados, luego se floculó con un tamaño, con un gradiente grande, y en la medida que fuimos avanzando en floculación, el gradiente se fue disminuyendo y esto permitió que los flóculos fueran creciendo. Los criamos, los desarrollamos y ahora tenemos que separarlos de la masa de agua. Ya están grandes y los vamos a ingresar a un sedimentador para que sedimenten. La idea del floculador es que flocule y no que sedimente.
Por eso siempre va a haber un gradiente, y el gradiente mínimo dijimos que más o menos en nuestros diseños de 20 minutos a la menos. El agua viene por este canal. Y acá pues encontramos como unas líneas que están cortadas. Los que vieron dibujo técnico saben que cuando las líneas están cortadas es porque no se ven, son invisibles sería. O sea, quiere decir que están como en la parte posterior. Y acá, en este dibujo se hizo este orificio, como que si hubiera roto, como hacen los ladrones a veces para entrar a robar los bancos, hacen un hueco en la pared. Eso fue lo que se hizo en este dibujo. Hacer un hueco en la pared para mirar lo que está detrás de lo que está adelante. ¿Qué es lo que está adelante? Pues de estas placas inclinadas, estos son los módulos que les mostré. Tiene una inclinación de 60 grados y eso venía izquierdo, todo esto va lleno de esto. Pero en la parte posterior, detrás de esas placas, hay un canal, que es el que viene por acá, y les digo que en esta gráfica está oculto. Y acá, donde se hace el hueco, pues ahí sí vemos que tiene ese canal. El canal tiene unos orificios o unos espacios acá que se llama el espacio por donde el agua va a pasar del canal y va a ingresar al sedimentador. Entonces el agua va a entrar por acá. Obviamente ese sedimentador, en todo el sedimentador tiene esos orificios. Lo que pasa es que solo los vemos ahí donde está el hueco, pero esos orificios y esas losetas, como dice acá, esas losetas van a estar en toda la longitud del canal. ¿Con qué fin se instalan esas losetas y esos orificios? Para que el flujo de agua floculada se distribuya a lo largo de todo el sedimentador. Porque si yo no coloco estas estructuras, pues el agua tan pronto ingrese, pues va a irse hacia la zona de sedimentación y no voy a tener como unos problemas hidráulicos. Entonces lo que se logra con esos orificios que se dejan, esas losetas son como unos escalones que se ponen y entre esos escalones le quedan unos orificios por donde va a pasar el agua. Entonces con esos orificios lo que hacemos, con esos escalones o con esos impedimentos, lo que hacemos es que el agua se tenga que distribuir en toda la longitud del sedimentador y con eso evitamos unos problemas hidráulicos que se llegan a presentar. Visto desde la otra perspectiva, este canal que les estoy diciendo acá, que se ve desde acá hasta acá, esta parte es este canal de acá. Creo que aquí lo estamos mirando de frente, por eso no vemos más. Entonces el agua desciende. Cuando se está desplazando en esta dirección, pues simplemente el agua es como si se fuera hacia allá, hacia el televisor o hacia el dibujo. Y en unos espacios pues va a haber la parte en ese canal van a haber unos espacios para que el agua descienda a la zona de sedimento. Entonces acá cuando el agua desciende hacia esta zona, es como si pasara desde acá hasta acá. O de acá hacia este lado. Aquí tenemos dos sedimentadores. Bueno, es uno solo, pero tienen como dos zonas de sedimentación. Entonces el agua floculada ingresa aquí a este canal de distribución de agua floculada, que ya no es de acá abajo. E ingresa aquí al sedimentador y va a empezar a pasar esto que se llama la zona de sedimentación. Esa zona de sedimentación son estos paneles o estos módulos. Entonces, esa zona de sedimentación es como si el agua pasara por acá. En ese pase, el agua al pasar, recuerden que todo el tanque está lleno de esos módulos, de esos
tubos o esos módulos de sedimentación o esos canales. Entonces, el agua va a ascender, va a dejar los flóculos acá, en esta zona van a quedar todos los flóculos. Y el agua clarificada se va a recorrer en estas canaletas que están en la parte superior. Esas canaletas que les estoy mencionando son estas mismas que están acá. El agua recoge en esas canaletas, aquí lo muestro las flechitas, como si el agua fuera a caer hacia acá. Y esas canaletas van a llevar el agua a un canal central. De ahí el sedimentador pasando hasta aquí. Este es el sedimentador. Pero hay uno que hay dos. Este sedimentador tiene un canal de entrada, la parte inferior, el agua ingresa, asciende y se recoge en otro canal que o pasa por este lado o pasa por este lado. No pasa. Profe, no sé qué le pasó al micrófono. Sí, casi no se escucha. Se le escucha lejos. Llevo media hora hablando y hasta ahora fue que se les escuchó lejos. No, profe, hasta ahorita sí se le fue algo por audio. Entonces, nuevamente, el agua va a ingresar por este canal inferior, atraviesa la zona de sedimentación, los módulos de sedimentación, se recoge en la parte superior y va a este canal central. O coge por este lado, asciende y llega por este lado. No es que haga los dos sedimentadores, sino recorre uno o recorre el otro. ¿Qué grasa tiene hacer Como sí que solo va a utilizar una, ¿no? Es que una parte del agua se va por un lado y la otra parte del agua se va por el otro. Por eso. Ingeniero, una pregunta. Señora, ¿Esos sedimentadores que están ahí son los que su merced nos estaba explicando hace un momento, los tipo colmena? lo que yo les expliqué hace un momento es la estructura que va aquí. Esos son los módulos que van acá. O sea, ese tipo colmena es esto que está acá, es solo esta parte. Ah, sí, sí, sí. Que está inclinadito, que está en el plástico. Aunque aquí mira que dice que son placas en asbesto cemento. ¿Por qué? Pues porque estas gráficas son viejas, de hace 10 años. Estos son del libro Arboleda, que tiene 20 años, como 30 años de publicado, pero la tecnología sigue siendo la misma, simplemente, o el proceso sigue siendo el mismo, solo que se utilizan otros materiales. Ya no son placas de asbesto cemento, sino son planes plásticos tipo colmena, o módulos plásticos tipo colmena en acrilobota y en estireno. La inclinación es la misma, la altura es la misma, todo se dejó igual. ¿Por qué? Pues porque cuando se supo que el asbesto era cancerígeno, unos magos llegaron por todo el país diciendo que, dado que el asbesto es cancerígeno, era necesario cambiar todos los módulos o todas las placas de asbesto cemento que habían en todo el país. Y llegaron ofreciendo pues los módulos plásticos tipo colmena y además una buena tajada para los alcaldes, gobernadores, secretarios y empleados de las empresas que accedieran a eso. Obviamente pues cuando uno le dice, no, es que si usted deja eso que es cancerígeno, pues ahí mismo le van a decir, pues no importa, cambiámoslo, no importa si tienen la plata o no tienen la plata. Lo que pasa es que el que llegó o el que hacía esa publicidad, se le olvidó decir que el asbesto era cancerígeno, pero cuando se respiraba, no en el agua. Solo una pequeña pendejadita, no le faltó más. Entonces la gente, Vean los enlaces. ¿verdad? El asbesto es cancerígeno cuando se rompen los enlaces. Cuando lo inhalamos, las fibras de asbesto llegan a los alvéolos pulmonares.
pero como no vamos a inhalar ese asbesto que se llegue a liberar de esa placa en asbesto cemento, no lo vamos a inhalar porque eso está siempre sumergido en agua. Lo que puede pasar es que si alguna partícula se va con el agua, pues lo iremos a consumir y se va a ir por el otro camino y va a llegar a donde ustedes ya saben. Entonces, no había riesgo de que produjera cáncer. Por ahí lo único que le produciría sería por ahí un cólico, pero cáncer no. Igual son miles de litros los que pasan por una planta de tratamiento, entonces era muy poco probable que el asbesto llegara a concentraciones, digamos, críticas. Pero igual, la gente se creyó de semejante estupidez y cambiaron un pocotón de módulos o de placas por módulos tipo colmena y se robaron un montón de placas. En esas condiciones, estas placas de asbestocemento existían, vienen fabricadas en de 240 por 120. Esas eran las dimensiones de esas placas. Son las mismas dimensiones de las placas que aún venden para, por ejemplo, para drywall, para todo lo que sea de estructuras livianas. Entonces uno va y compra, por ejemplo, yeso de 240 por 120 la placa, o drywall, o superboard, o todo lo que vendan para estructuras livianas, todo viene en 240 por 120, 2 metros 40, sí señora, con 120, 2.4 metros de ancho. Realmente son 2.44 por 1.22, pero eso aquí se dejan de 2.40 por 1. ¿Por qué vienen en esas dimensiones? Porque eso viene de las dimensiones americanas, que eran 8 por 4, 8 pies por 4 pies, 8 por 3, 24, 8 pies son 240 por 4 pies, que es 1.20. Eso tenía así de las dimensiones americanas, y aquí las seguimos usando. Pero eso ya se fabrica aquí en Colombia. Pero bueno, el cuento viene es que, como en la mayoría de los casos, lo que hicieron fue demoler o quitar, botar todo ese material en asbestocemento que había en las plantas. Daba tristeza ver cómo retiraban todo eso, que estaba en perfectas condiciones, y lo sacaron y lo botaron en un relleno sanitario y pusieron esos otros. Entonces, en un comienzo se fabricaron los módulos plásticos, se fabricaron con las mismas dimensiones que venían las láminas. ¿Por qué? Pues porque ellos vinieron fue a sustituir. Pero ya de un tiempo para acá, las plantas nuevas, pues ya no tiene uno esa restricción de que la placa, aquí por ejemplo, aquí esta es el ancho de la placa. Aquí yo le puse un valor de 3, pero normalmente vienen el de 240. Entonces, ese 240 es la distancia que hay desde acá hasta acá. Esa era la dimensión original de 240. Pero ya uno no necesariamente tiene que hacer la de 240, porque los módulos se fabrican del tamaño que uno quiera. Los fabrican de 240, de 250, de 260, de 3 metros. No hay problema, uno llama al fabricante y le dice: necesito módulos de tales dimensiones, y él se las fabrica en la dimensión que usted quiere. Si quiere circulares, antiguamente no se podían hacer plantas circulares, porque ¿cómo hacía uno para cortar esas placas de manera circular? Ahora ya, como vieron, hay algunos que son circulares y les permite hacer todas las plantas que yo fabrico en fibra de vidrio son circulares. Entonces instalamos módulos de estos de manera circular. Y Paola Lomana levantó la mano, lo escuchamos. Sí, señor, una pregunta. ¿Cuál de los dos sedimentadores es más efectivo? Pues sí, yo sé que el asbestocemento ya no se fabrica, pero en comparación entre ese y el tipo colmena, ¿cuál es más efectivo o era? Son idénticos, lo único que se hizo fue cambiar las placas por los módulos tipo colmena. O sea, ¿el material no tiene nada que ver? No. Al momento de construir sí mejora unas condiciones, pero la eficiencia en el proceso no cambia, porque pues, ellos vienen con la misma altura, con la misma pendiente, todo es idéntico.
¿Qué cambió y por qué pues sí se popularizó ya después? Primero, pues por lo que les digo, que ya uno lo puede instalar en cualquier ancho. Ya no está la restricción de dejarlo de 240. Es más, en este ejemplo está de 3 metros. El ancho de este sedimentador es de 3 metros. Pues aquí ya cambió eso. Ya uno no tiene esa restricción. ¿Qué otra cosa? Pues que el plástico es más liviano. Entonces la estructura como tal, como tiene que tener unos elementos más livianos, pues se hace no más fácil la estructura, sino la instalación es mucho más fácil, porque ya antiguamente eso era un chicharrón para instalarlo. El mantenimiento también, por ejemplo, en Pallaríporo los operadores retiran los módulos, porque ahí hay un problema de diseño donde no hay una forma para ingresar a la parte inferior del sedimentador, entonces les toca retirar los módulos para ingresar a hacer mantenimiento en la parte baja. Un solo operador puede levantar un módulo. Antiguamente con esas placas ni siquiera una persona podía cargar una placa. Entonces, eso hizo que la tecnología sí evolucionó en cuanto de pronto a la mejora en la forma de construir y de instalarlos, pero la eficiencia, pues no, la eficiencia es la misma porque ahorita vamos a ver el diseño y el diseño utiliza son unas variables como el ángulo, que el ángulo se mantuvo, la altura, que la altura también se mantuvo. ¿Están compartiendo acá ya los videos? ¿Sí? Entonces eso no mejoró. De pronto sí cambia un poquito, pero es muy poco lo que va a mejorar porque el espesor de la placa en asbesto cemento es de 6 milímetros. Es como medio centímetro. Y los paneles estos de tipo colmena de acrilobutadieno ABS son un poquito más delgados. Entonces eso hace que de pronto haya un poquito más de eficiencia, pero no es relativamente importante esa variación. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues como les decía, el agua hace el recorrido y asciende y se recorre por acá, y otra agua diferente hace el recorrido por acá. Es como si hubieran dos sedimentadores dentro de uno solo. Serían los caudales. Es correcto. Serían los caudales. ¿Qué pasa con el lodo? Entonces el lodo, ya les dije, el lodo se va a depositar sobre la placa. Gracias a la inclinación de la placa, el lodo, los flóculos, ellos se van a ir al fondo. Entonces ellos se van a retirar y se van al fondo del sedimentador. Obviamente el agua, como les decía, pues no va a entrar por acá y a subir, no, ella apenas hace el recorrido por acá por encimita, porque esta parte de abajo, todo esto es zona de lodos, ahí lo dice, torba de lodos. ¿Qué hacemos en esa torba de lodos? Pues la torba de lodos tiene esa forma, es para que el lodo se acumule en la parte baja, tiene esa forma trapezoidal para que sea más fácil respirar. Y tiene estas tuberías que cuando se abre por acá una válvula, el peso del agua empuja el lodo a través de estos tubos y lo recoge en este canal de lodos, o canal de agua de lodos. Esos lodos, tanto por un lado como por el otro, se van a, primero pues se acumulan acá, y cuando yo abra la válvula pues van a salir por esta zona hacia la zona de exposición de esos lodos. Esos lodos hay que hacerle tratamiento. Esos lodos tienen que ir a lechos de secado. Estos cositos son estos tubos que están acá. Los mismos tubos. Entonces, tengo que instalar tubería a lo largo del sedimentador, pues porque, digamos, esto se va a llenar de lodo así. Cuando empiece a salir agua, pues los tubos van a arrastrar lo que está ahí cerquita, entonces se va a empezar a formar esto, ellos están cerradas, las válvulas están cerradas normalmente en operación, y en un momento se abre esta válvula. Entonces al abrir esta válvula, este canal
este canal empieza a desocuparse, como se muestra ahí. Y al empezar a desocuparse, pues el agua va a empezar a empujar el lodo por este sector, y en ese canal se empieza a recoger lodo. ¿Cuánto tiempo dura esa purga o ese canal abierto? Pues hasta que salga todo lo que está acá, hasta que salga todo el lodo que se acumuló en esa zona. Yo lo dejo más tiempo, pues ya estoy sacando agua limpia, bueno, no limpia, agua sin sedimentar, porque empieza a salir ese lago directamente de acá. Lo que queremos es solo retirar lo que está acumulado. Si llegase a llenar esa zona de lodo, la vamos a retirar cuando hagamos esa purga, que eso lo vamos a ver en el transcurso del diseño del sedimentador, que vamos a durar 2 clases de diseño. Entonces, eso es lo que vamos a diseñar. Pues, ¿qué vamos a diseñar de este sedimentador? Pues las dimensiones más importantes, la longitud del sedimentador, de las losetas, cuántas losetas son, cuántos tubos de estos, cuántas canaletas de recolección, estas dimensiones de acá abajo, estas dimensiones de acá. El agua ingresa por debajo, pasa el módulo y se recoge aquí en la parte superior. Hay esas cositas que están en el río abajo. ¿Esa? Sí. El agua ingresa por acá, pasa a través de los módulos y se recoge. O sea, esta canaleta es esta misma vista en otra forma, desde otro lado. ¿Listo? Este canal, este espacio que hay acá, es este espacio que hay acá. ¿Listo? Pero este tubo que está acá son estos tubos que están acá, vistos desde otra perspectiva. ¿Listo? Bueno, ¿quedó claro? Bueno, como quedó claro, pues ahora vamos a hacer el diseño. El diseño es una cosa sencilla. Bueno, pero si no empezamos, nunca vamos a terminar. ¿Listo? ¿Preguntas? Vamos ahora a programar el tablero. Tienes un poquito también que está muy torcido. Le besas un poquito, por favor. Está muy torcido, sí. Esa, joda, gracias. Bueno, vamos a tratar de hacer el diseño. ¿Qué necesitamos para hacer un diseño? Caudal. ¿Qué más? No, acá no necesitamos velocidad. Temperatura. Temperatura. Bueno, entonces, ¿cuánto es el caudal? 0,508. Pero por allá. No, el de la clase, ese no. 526. Y metros de diseño es 2 cúbicos por segundo. Temperatura, la de ustedes, ¿no? No la que está ahí en el tablero. Yo no me acuerdo cuánto era. Profe, ¿cuánto es el caudal? 526. Temperatura es 22 grados centígrados.
Temperatura 22 grados centígrados. Vamos a decir que vamos a diseñar 2 sedimentadores. ¿Por qué 2? Pues ya esta carreta la hemos dicho miles de veces. Queremos diseñar siempre 2 estructuras. En caso de que necesitemos parar la planta, pues la planta no va a tener que suspenderse al 100%, sino que solo trabaja un 50%, mientras se hacen los mantenimientos o las limpiezas o las adecuaciones que se requieran, y pues no vamos a afectar tan significativamente la comunidad. ¿Qué otro parámetro? Aquí hay un criterio que se llama la velocidad de sedimentación crítica, que la vamos a escoger de 40 metros cúbicos sobre metro cuadrado. ¿La velocidad de qué, perdón? Velocidad de sedimentación crítica. Esto es lo único que esa decimos. velocidad la tomamos así porque sí o Ya, esperen un segundo. Así como se expresa como metro cúbico sobre metro cuadrado día, esto es un caudal, metro cúbico por día por metro cuadrado. La expresan así, es como la, ¿qué tanta carga puede tratar un sedimentador? Él está diciendo que trata 40 metros cúbicos por día por cada metro cuadrado de sedimentado. Esa sería como la carga que le podríamos aplicar. ¿De dónde sale ese valor? Eso lo establece el RAS. El RAS da un rango de velocidades de sedimentación crítica. Para nosotros es muy difícil, o por lo menos yo llevarlos al laboratorio y decirles la velocidad de sedimentación crítica es de esta partícula es tanto, o la velocidad que es la velocidad crítica, pues entiéndalo como la velocidad que la partícula más pequeña se va a sedimentar. Entonces, ¿recuerdan cuando les mostré o que les decía que tenemos unas placas? Y las partículas van a ingresar por la parte de abajo. Cada partícula tiene pues todas tienen una velocidad ascensional y tienen una gravedad que la está empujando hacia abajo, el peso. Entonces, las dos componentes, esas dos componentes forman una componente que se llama la velocidad de sedimentación. Una partícula va a hacer este recorrido. Cuando toca la pared o la placa, se va a sedimentar. Pero las partículas más pequeñitas, hay una que va a quedarse ahí. O sea, la partícula más pequeñita es la que tiene una componente debido a su peso más pequeña. ¿Por qué? Pues porque es más pequeña, su densidad es más parecida al agua. Entonces, esa partícula más pequeñita, ella se va a retirar al final de la placa. Si hay una partícula más pequeña que esa, ¿qué va a pasar? ¿Puede seguir de largo? Pasa derecho. No la retiramos. Entonces, cuando hablamos de velocidad de sedimentación crítica, indirectamente me va a decir cuál es el tamaño de la partícula más pequeña que voy a retirar. No es un diámetro, no podemos establecer qué características tiene esta partícula porque depende de muchos factores, pero yo les puedo decir que las velocidades de las partículas que tienen una velocidad de sedimentación crítica mayor a 40, no las podemos ver. Entonces, en un sedimentador que opere bien, podemos tener la seguridad que lo que sale por la parte superior es un agua que no debe tener partículas. Bueno, sí tiene, pero que no las podemos ver a simple vista. Son unas partículas de un tamaño tan pequeño que primero no se pueden sedimentar porque son muy pequeñas, son muy livianas, tienen una densidad parecida al agua. ¿Qué pasa con esas partículas? Pues pasan y se retiran en la siguiente unidad, que es el filtro. No pasa nada. Si uno le mide la turbidez a un agua sedimentada, pues la turbidez le va a dar 2, o le puede dar menor a 2, una unidad ferrométrica de turbidez 1.5. Entonces uno diría, pues no importa entonces si yo filtro, porque el agua cuando sale del sedimentador debería salir o cumple con la norma. ¿Cuál es el problema de lo que sale del sedimentador? Ya les dije que lo que se queda, lo que no sedimenta en el sedimentador son partículas muy pequeñas. ¿Y cuáles son las partículas muy pequeñas?
Normalmente las partículas muy pequeñas son microorganismos, son virus, son bacterias. Entonces yo necesito removerlas y afortunadamente para eso está el siguiente proceso, que es la filtración. Si no existiera la filtración, correríamos el riesgo de que todas las partículas, que a pesar de ser pequeñas, que son las más dañinas casi, se nos van a ir al sistema de distribución y todo lo demás. Entonces la filtración es importante. Así el agua que tengamos sea muy buena, por eso normalmente así el agua sea, aquí por ejemplo en verano el agua del río Clausur es espectacular, transparente, cumple con la norma, pero siempre hay que filtrarla. ¿Por qué? Porque esas aguas, y ya lo hemos mencionado, esas aguas que parecen bien buenas a simple vista, pues todavía tienen unos elementos allá que son peligrosos, virus, bacterias, protozoos, termitos, que son los que van a generar las enfermedades de origen diarreico o de origen hídrico que se presentan en los niños, principalmente porque nosotros ya los grandes tenemos estómago delgado. O sea, esa panza redondita no es solo debida a la cerveza, es también debida a cuantas flora intestinal que tenemos ahí. ¿No han visto los niños chiquititos que tienen esa panza, esos panzolones? Eso es la tenia, el mozo, la cría, todo lo que tienen ahí de parásitos. Entonces, lo que quiero que entiendan es que con una velocidad de sedimentación crítica como 40, estamos asegurando que se nos van a retirar un gran porcentaje de las partículas que podemos ver a simple vista. Las que no podemos ver, no importa, porque para eso está la siguiente unidad, que se llama filtración y que nos va a retirar los demás elementos. Es importante que la sedimentación funcione bien, porque aunque ya les dije que aquí en sedimentación se abre la purga, ya ahorita en la explicación se desperdicia agua, la unidad que más agua utiliza, porque es que hay una planta de tratamiento, el proceso funciona es gracias al agua. Y hay unos desperdicios o unos usos del agua que pueden llegar a ser hasta el 5%, pero ese uso se debe principalmente al proceso de filtración. Entonces, si el agua que me entra a filtración no es de buena calidad, si el proceso de sedimentación no está funcionando bien, pues voy a desperdiciar más agua en filtración y eso hace que mi proceso se vuelva poco eficiente, que esté gastando un montón de química, que esté gastando un montón de agua, que esté gastando procesos donde finalmente voy a perder un poco de dinero. Yo considero que realmente en una planta de tratamiento el proceso más importante de la planta, pues todos son importantes, pero el más importante es la coagulación. ¿Por qué la coagulación es el más importante? Porque todo es un proceso como en cascada. Si yo coagulo bien, locula bien. Si locula bien, sedimenta bien, y si sedimenta bien, el filtro va a durar, y si el filtro dura, la desinfección es buena y todos contentos. No solo por eso, sino que es que la coagulación es el único proceso en el que nosotros podemos intervenir. Yo en coagulación aplico la cantidad de química que yo decida, si le aplico más, si le aplico menos. Yo como operador, como gerente, como lo que sea, persona a cargo de la planta, es el único que puedo manejar. Que si el gradiente es muy alto, que si el gradiente es muy bajo, que si el tiempo de retención, que si... Eso ya no lo puedo manejar. La planta, después de que esté construida, tenemos que echar la bendición que la planta haya quedado bien, y si no quedó bien, pues mirar a ver cómo trabajamos con eso, esas plantas, porque no vamos a ponernos a demoler un muro, no nos vamos a poner a cambiar cosas cuando la planta ya está construida. Entonces, de lo único que podemos apelar como operadores de una planta es de la coagulación, de la aplicación de la química. Obviamente la podemos aplicar más arriba, más abajo, subirle, bajarle, eso es lo único. Pero ya el proceso como tal no lo podemos intervenir. Muy seguramente lo único que podemos cambiar es el caudal, que le eche más agua o que le eche menos agua, pero por ejemplo cambiar el gradiente o cambiar el tiempo de retención o cambiar la temperatura del agua no lo vamos a hacer, porque esas son condiciones que ya tiene la planta y que tiene el agua. Entonces, aunque la coagulación es uno de los más importantes, pero ella hace que todos los procesos funcionen. En la coagulación también es donde gastamos una gran parte del dinero, porque el coagulante
es uno de los elementos que más vale dentro de la planta. Entonces, si yo aplico más coagulante, pues estoy desperdiciando ahí. Si la planta no me coagula bien, no flocula bien, no sedimenta bien, pues voy a tener problemas tanto en sedimentación como en filtración, y eso es desperdicio de agua. Entonces todo está como amarrado. Todo este cuento viene entonces para que me crean que con 40 está bien. Ustedes van a preguntar, bueno, y para el parcial y para el ejercicio que tienen que hacer, acuérdense que ustedes tienen que seguir diseñando. Ustedes ya para la otra semana, dentro de 15 días, tienen que subir su nuevo trabajo del diseño del sedimentado. ¿Cuál van a usar? Pues se les va a dar un valor. Ese valor debe estar dentro del rango. ¿Cuál es el rango? El rango dice que debe estar más o menos entre 30 y 60. 30 y 60 metros cúbicos metro cuadrado. Para el parcial, sí. Si no se les da nada, ¿cuál usa? Vale. Al trabajo, obvio, si no se les da, pues ¿cuál usa? Ustedes son así de inteligentes. Bueno, este 40 metros por día es lo mismo que decir, voy a convertirlo a centímetros. Un metro, 100 centímetros. Digo que un día tiene 36.400. No sé si sea solo yo, pero yo no estoy mirando bien Sí, clarito se ve ahí bajó la calidad. el tablero, ¿Qué fue lo que le pasó? que no se está mirando el tablero bien, o sea, no se está mirando clarito. ¿Fue hace poco o desde todo el día? No hace poco. Hace, Venga, a No, ver ingeniero, si... es que la cámara como que se desenfoca pero vuelve otra vez y se mira bien. Dijo... pero ahí ya se está viendo bien. Y es que eso sucede, a veces se desenfoca y vuelve otra vez. Más bien le recomendamos una fotico, por favor, no, más adelante. Los datos. La 0,046. Dijo Lorena acá, están cordialmente invitados a que vengan y visiten el campus. Los recibimos con los brazos abiertos. Ahora no he hecho nada. Bueno, dije yo entonces. Ingeniero, Cero Cristina, ¿se puede acercar un poquitico más, por favor? 6. Más. 3. Sigue 2 y 9. Entonces cogen 3. Y entonces, Un 6. entonces está en centímetros sobre Segundo. segundo, sí señora. Mire foto. Para que sea feliz. Por eso, muy bien eso. Bueno, 0,046 centímetros sobre segundo. ¿Qué otras cosas tenemos dentro de nuestro diseño del sedimentador? Bueno, hay unas cosas que ya les dije que eso viene de fábrica. Por ejemplo, que es el espaciamiento entre las placas, son 5 centímetros. Y lo voy a escribir también en metros, 0,05 metros. Pero es como está centímetros. Ambos. En unas cosas se usan centímetros y en otras metros. Estándar sí, ya siempre se diseña con esas mismas cosas. L, que es la longitud de la placa, siempre se diseña con 1,20. ¿Por qué se diseña con 1,20? Pues porque así venía fabricadas las placas en fibrocemento, en asbesto cemento, y pues como eso existió así, pues siguieron fabricando. Y es el espesor de la placa. Entonces las placas venían de 6 milímetros. Estos son 0,006 metros. Bueno, M mayúscula
es una relación L minúscula sobre E. Y esto es igual a 1,20 sobre 0,05. Y esto es 24. ¿La minúscula es qué? La relación L minúscula, que es la longitud de la placa dividido entre el espaciamiento entre placas, da 24. Eso ya también es estándar. Siempre da lo mismo porque nosotros no vamos a cambiar eso. Ya llevan 50 años con esos módulos así, no vamos a cambiarlo. Alguien diría, bueno, pero ¿qué tal si hacemos investigación cambiando la pendiente? Eso ya se hizo. Ya hizo mucha gente investigación sobre el tema y concluyeron que esas son las mejores condiciones. No vamos a entrar a cambiar eso, pues porque pues eso sería como descubrir lo que ya está ¿Cómo descubierto. ir a cambiar el arte? ¿Cómo ir a cambiar qué? Bueno, ¿qué más tenemos? A, Ah, y eso es adimensional, ¿no? ese sí. Porque estos son metros sobre metros y metros. A, ¿qué es A? A es el ancho de la placa. Le digo si cuánto era lo típico. 240, pero en el dibujo 240 por 1,20. El 1,20 ya lo llevamos el alto al 240, pero dijimos también pues que ya no es necesario hacerla de esa dimensión. En este dibujo que tenemos acá, en la que yo les compartí, el A aparece como 3 metros. No lo vamos a dejar de 3, lo vamos a cambiar, pero para que no digan que yo siempre hago los mismos ejercicios y Pero le cambian uno. que a mí siempre me da. Pues obviamente no lo puedo cambiar por 5 porque eso ya técnicamente no es. O sea, Normalmente eso puede variar entre 2 y 4 metros. Ese es el rango normal. Si quieren lo ponemos en 2, pero pues no, entre 2 y 4. Usaría 2 para plantas muy pequeñas y 4 metros para plantas muy grandes. En este caso es una planta normal, media, no necesitamos hacerlo tan grande. Yo te hago un tapabocas. Bueno, ¿De cuánto es el A? ¿De 3.4? 3.1. entonces, sacamos un caudal de 0,21, seleccionamos 2. Ahorita vamos a manejar un caudal de 0,26 porque son dos. Sí, pero un ejemplo, si manejamos... Si por ejemplo maneja un caudal de 0,15, 0,20, maneja 2 metros, 2,50, 2,40. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar ahora sí con nuestro diseño. Entonces, caudal del sedimentador va a ser igual al caudal y el número de sedimentador. Y caudal es 0,526 metros cúbicos sobre segundo. Dividido entre 2. Esto me da 0,263 metros cúbicos sobre segundo. Número de sedimentadores. Dijimos que no lo dice el frasco actualmente que deba mínimo 2, pero lo normal es. Si son plantas pequeñas de menos de 50 100 litros, sí es uno solo. No va a ponerse a construir 2. No vale la pena. Listo. Vamos a calcular la velocidad a través del sedimentador o a través de los orificios. Esto se calcula con la siguiente. Ingeniero, ese que acabo de realizar ahí de caudal del sedimentador igual al caudal sobre el número de ese es el resultado que dio, es el número de sedimentadores. 2 es el número de sedimentadores que yo diseñé. 2. Y este es el total que cada sedimentador me va a operar o con el que me va a trabajar. 263. Ok, gracias.
La ecuación de velocidad a través de las placas depende pues de la geometría de las placas y de la velocidad inicial. Entonces, la fórmula dice que es velocidad de sedimentación crítica factor de el seno del ángulo más L mayúscula La L por el mayúscula coseno del ángulo sobre 1 más 0,058 por E por velocidad de sedimentación crítica por coseno del ángulo sobre viscosidad. Toda esta ecuación sale de la forma de las placas, de la configuración de las placas y todo lo demás. Entonces, como eso no cambia, pues esta ecuación no va a cambiar. Entonces ya sabemos que la velocidad de sedimentación crítica nos dio 0, Profe, pero el ángulo ahí, ¿cómo que? pues, ¿cómo lo hallamos? Profe, ¿nos regala una foto, por favor? No, acercarlo un poquito más, por fin. Habemos ciegos aquí. Eso, perfecto, gracias. La cara de burro no es transparente, dicen. Ingeniero, qué pena, eso que dice después de la E, ¿qué es? Velocidad de sedimentación crítica. Y esa B como con curvita es que la velocidad o significa otra cosa. Esa de última. Viscosidad. ¿El qué, perdón? Viscosidad. Ahorita vamos a ver quién da el resultado bien. Bueno, miremos la viscosidad. La viscosidad del agua Es de acuerdo a la a 22 grados centígrados. Saquen su tabla. ¿Cuánto es la viscosidad a 22 grados centígrados? A ver. No, vinieron fue de paseo. Yo no sé qué es en la clase si no traen sus elementos. Traen calculadora, pero no la saben manejar. Creo que hay que 0.00963. Entonces necesito que me den la viscosidad en centímetros cuadrados sobre segundo. ¿Quién la trajo? 0.00963. Nadie la trajo. Entonces la viscosidad 0,00963. ¿Sí? Sí, señor. Está en centímetros cuadrados sobre segundo. Ahorita la reemplazamos. Entonces, vamos a saber velocidad de segmentación crítica por el seno del ángulo. El seno del ángulo es 60 grados. Más L que dijimos que es 24 por el coseno del ángulo. Más 0,050 por 0, y vamos a ingresar L en centímetros, porque todos lo estamos manejando en centímetros, entonces 25 centímetros, la velocidad de segmentación crítica que es 0,0463 centímetros cuadrados sobre segundo. Por el coseno de 60 sobre 0,00963 centímetros cuadrados sobre segundo. ¿Qué pasa con las unidades?
Se cancela. Acá tenemos centímetro por centímetro a centímetro cuadrado que se cancela con este centímetro cuadrado. Y acá tenemos segundo con segundo se cancela. Entonces solo me quedan las unidades de arriba. Centímetros sobre segundo. Ahora el valor. Que es donde le da la risa al caballo. Traten de que la calculadora esté en la letra D. Traten. Por favor, traten. Para que les dé Profe, venga, aquí cerramos para él. El ángulo siempre va a ser 60. siempre. Sí, porque Sedimentación, siempre las placas se instalan a 60 grados. es que no le decíamos no. ¿Cuánto le dio? O sea, el 60, que son el ángulo, siempre se deben instalar a 60 grados. Las placas con módulos de sedimentación tipo colmena ya vienen construidos con los tubos a un ángulo de 70 grados. Ah, ok. Ya no hay nada que hacer, es más, como les decía, eso ya viene estándar. Que la inclinación, la altura, todo ya es estándar, no cambia. ¿Cuánto? Error matemático, esa es una buena opción. 0.031. ¿Qué opinan los demás? ¿Cuánto le dio Error. ¿Más error? Yo no sé, mi error la es Vive 0.031. ¿Allá qué opinan los virtuales? ¿Más error? ¿Más error? Ahí me dice 0.59. Voy a poner en 60. Aproximándolo. Error. Error. ¿Ahora? Error. Error. No, ahí está. Ahí está mal. Ahí está mal, mija. Ahí está mal. Así. Está mal. Me da 5,698. Para menos 3, maravillosamente mal. Ah, ya. 5.70 por 10 a la Ingeniero. menos 3. Ahí me da 0.59. ¿Qué hacer? Aprendan a manejar calculadora, es fundamental. Ese no es, ingeniero, 5.70 por 10 a la menos 3, ¿mal? Mal. 0.39. 0.39. ¿Sí? Ah. 0.0. Bueno, he hecho 0.388. ¿Cómo dice, señorita? 0.031. No, te falta el 24, más el 24 y por 21. Voy a faltar todo eso. Sí, porque ya me vengo ahorita de la misma y lo de Bueno, para que se entreguen al Señor o para que las ilumine o para que les enseñe, una de las dos, depende del Señor que tenga. Pero, coma, 0.388. 300. 351 allí. ¿Cuánto te dio? 0.388. ¿Sí? 351 y después del 1. O sea, el 350. Ah, ok, 351. Bueno, yo no sé. Ay, Eso me da a entender que la mayoría va a tener matemáticas.
Bien, ahí está bien. No sé. ¿Cómo hacer el parcial? Para que ella. Vamos a ver. ¿Qué vamos? Por eso. Bueno, allá virtuales, ¿hay alguien ahí? Ay, ya no me la. En medio 3.44. A mí también me dio 0.351. ¿Cuánto, mi Paola? 0,351. Bueno, 350,999,595. Es corrupto, ese es el resultado. Porque ya está en el tablero, 35999 algo. ¿Nada? ¿Ana todavía no? Me da otro resultado. ¡Santísima! ¿Ya lo tienen de? El error que yo estaba cometiendo, de pronto por si alguien más lo está cometiendo, es que tenía todo junto. O sea, el 1 más 0,58. Tienen que poner los paréntesis, porque si no ponen los paréntesis, grave. Aquí le ponen un por. ¿Cómo hacer con el que Sigue intentando. Creo que hacía lo último. Uy, Dios santo. ¿Cómo lees? ¿No saben manejar calculadora? El otro semestre van a aprender. Yo se los prometo. Bueno, sigamos. No debería parecer esto porque da vergüenza que estudiantes de décimo semestre van a conocerlo en el mundo entero que estudiantes de décimo semestre no saben manejar calculadora. Qué cosa tan terrible. ¿Cuál era? El bendito uno es. Era todo era. Ay, Dios, ya. Bueno, ¿listo? ¿Ya? ¿Allá? ¿David? ¿Sí? ¿Qué? Vamos a ver. Bueno. Listo, 0,351, que eso es igual a decir, vamos a decir que 100 centímetros son 1 metro. Entonces esto es igual a 0,00351 metros por segundo. Que también la vamos a necesitar en otra ocasión. ¿Ya? ¿Continuamos? Ya los muchachos virtuales que no han podido con la calculadora, nuevamente están cordialmente invitados a que visiten el campus universitario. Los que ya pudieron también. Todos acá son bienvenidos. Bueno, continuemos. Ya tenemos la velocidad, ahora vamos a hallar el número de Rey. Es decir, que luego ese número lo pasamos, pero como centímetros. ¿Sí? El número de Reynolds se expresa como B sub 0 por E sobre viscosidad. B sub 0 es 0,351 centímetros sobre segundo por E, que son 5 centímetros. Y la viscosidad, 0,00963 centímetros cuadrados segundo. ¿Cuánto me da el número, Reino? $182.24. 243.
adimensional. A mí me da igual, ingeniero, 182.24. ¿Cuánto? 182.243. Sí, miren, santísima, que utilicen 4. ¿Cuántas veces tengo que decirle? 182,2. ¿Qué unidades tiene? Es adimensional. Esa dimensional. ¿Para qué calculamos el número de reinos? El número de reinos lo calculamos porque necesitamos saber, bueno, ¿qué vamos a hacer con los reinos? Crítico no. El número de reinos solo me si es flujo laminar o turbulento. Mira, pasamos hidráulica. Ah. Así te pasó. Bueno, pues el número de laminar, el flujo de laminar, ¿qué número de reinos es? Ay, no. Les pasó, pero de barriga ya. Que pasando 5 cuadras, tuve de jeta y pasó rotando allá por ahí. Entonces, el número de reinos tiene que ser menor a 500, en este caso. En este caso, para que el flujo sea laminar. Entonces, vamos a compararlo menor a 500. Como no tiene unidades, entonces está ok. ¿Por qué necesitamos que el flujo de reinos sea laminar? ¿Para qué? Pero una señalización porque si es turbulento, Es correcto. Cuando el agua va por las láminas, por las placas o por los módulos, pues el agua va subiendo. Vamos a dibujar acá, en este pedacito. El agua, ya hemos dibujado esto, el agua va por este sector y los lóculos de celo se supone que van a rodar. ¿Qué pasa si llega a haber flujo turbulento? Pues el flujo turbulento hace que pues, toda la masa de agua se revuelva y estas partículas que se sedimentaron pues vuelven y se resuspenden, entonces no es conveniente. El flujo laminar, como su nombre le indica, dice que el agua fluye en láminas. Y la teoría dice también que la lámina que está pegada a la pared o al canal o al tubo, esa lámina no se mueve. Entonces lo que puede pasar, lo que pasa es que la lámina, la primera capa pegada a la pared no se mueve. Gracias a eso es que los flóculos que están rodando en dirección contraria no se resuelven, lo que se mantienen sedimentados. Por eso es importante que en este paso siempre haya flujo laminar y más conveniente que el número de reinos sea menor a 500. O sea, con eso aseguramos que el flujo es estrictamente laminar y no tenemos el problema de que se nos resuspendan los flóculos que ya han sido sedimentados. Si nosotros le echamos más caudal a la planta de la que fue diseñada, si nosotros en lugar de aplicarle o tratar los 200 con lo que estamos trabajando, si nos echamos 400, ¿qué va a pasar? Pues que se va a subir la velocidad, se sube el número de reinos y empieza a fallar la operación. Entonces, por eso estas plantas, no es que yo le voy a echar hoy 100 y mañana 200 y después no. No se le puede aplicar o no se puede tratar más que el caudal del C. Bueno, listo el número de reinos, ahora vamos a calcular el número de placas. Número de placas. El número de placas se define como el caudal del sedimentado dividido A por B sub 0. Ingeniero, ¿puede bajar un poquito la pantalla, por favor? Por E. Señora.
Nada, le iba a preguntar qué es NP, qué era, que es que no lo escuché bien. ¿Qué es qué? Número de placas. Ah, ok, número de placa. Caudal sobre ancho de la placa, velocidad a través de las placas y espaciamiento entre placas. Caudal 0,263 metros cúbicos por segundo. Ancho de la placa 3,1 metros. Velocidad a través de las placas 0,00351 metros por segundo. 24,8. Y el espaciamiento entre placas 0,05 metros. ¿Qué unidades nos va a dar? Metro, metro cuadrado, metro cúbico, se cancela con metro cúbico y el segundo se cancela con el segundo, pues no tiene unidades, porque estamos hablando del número de placas. Ahora sí, ¿cuánto le dio? 483,41. 483.411. 483.4. Vamos a ir entre 2 y ya les explico por qué entre 2. Esto me da 242. Lo vamos a dejar entero porque no pueden haber .2 placas, .4, nada. Tiene que haber placas enteras. Si ustedes... Ya les explico por qué lo vamos a ir en 2. Usted fue la que más fastidió con eso. Ingeniero, ¿en esta parte se trabaja con un decimal? Ya les he dicho 5.423.000. Ah, ya me acordé, sí, ya, gracias. Profesor, ¿se aproxima al número entero? Uno es que usen solo 4 cifras significativas. Y aquí, como estamos hablando de placas, no puede haber media placa, tienen que ser enteras. Y por eso redondear. Ahora, vamos a mirar por qué dimos entre 2. Que por qué había en 2 o por qué ese sedimentador estaba distribuido en 2, pues así está propuesto, con 2 zonas de sedimentación. Una parte del agua se viene por acá y otra parte del agua se viene por acá. Entonces, esas 400 placas son en los 2 sedimentadores, los elementos. Y lo corto, estamos diciendo que hay 200 placas de este lado y 200 placas de este lado. ¿Listo? Bueno, ahí vamos a ver. Si fuera, ¿no? En serio siempre van a ser 12, ahora no pueden llegar a 12. Ese otro planeta en los parciales les ponía a nosotros. No sé, Todo cambia. Hay muchas cosas que cambian. Bueno, listo. Ahora vamos a hallar la longitud del sedimentador. Y volvamos a este dibujito. No, antes de ir al dibujo, voy a tratar de explicar aquí. El sedimentador, dijimos que va a tener 200 placas. Entonces voy a encontrar aquí 1, 2, 3 y así sucesivamente. O sea, vendrían siendo 200 colmenas. 242. No. Cuando hablamos de módulos, ellos los venden es por metro lineal. Uno no necesito 200 colmenas, sino necesito tantos metros. Entonces, por eso necesitamos hallar en este momento la longitud. Ya sabemos que el ancho es de 3.1, nos falta hallar la longitud. La longitud pues, son unos Ingeniero, es que a veces suena como interferencia en el micrófono, no sé qué sea. Sí, no escucho. Pero fue hace un segundo.
Que se vengan para el campus, que aquí está lo más de bonito, fresqueando, lo más de chévere, tenemos aire Si yo acondicionado. pudiera irme para allá, me iría en este momento, pero el transporte y todo es muy difícil hasta Yopal. Tenemos aquí agua, tinto, empanada, un tipo que está ahí afuera atendiendo, de la bienvenida. El celador les da la bienvenida y les toma la temperatura y las conciencia y todo. Bueno, entonces, Ingeniero, qué pena. ¿Qué es lo que se va a sacar ahorita? la Es longitud que por del... lo que se escuchó entrecortado no lo entendí. Mira, no se preocupe, vamos allá. La longitud del sedimentador. La longitud del sedimentador, y Gracias. solo dibujé como si hubieran 1, 2, 3, 4 placas. Virgen Santísima. Esto lo voy a llamar L asterisco, longitud del sedimentador. Ese L asterisco va a estar formado por este pedacito que está acá, que es una zona que no sirve para nada, pero necesitamos dejarlo. Se llama cuña. Adicionalmente vamos a tener dos espacios de las placas. Y adicionalmente vamos a tener el espesor de la placa. Entonces, para hallar la longitud total necesitamos hallar este pedacito y este pedacito. ¿Listo? Vamos a empezar con este pedacito. Esto ya vimos que este ángulo es de 60 grados. Esto, como el ángulo es de 60 grados, ¿qué otro dato conocemos acá? Esto que lo llamo la hipotenusa, que es de 1,20. Ya dijimos que la placa tiene 1,20. Como las placas van inclinadas, pues ahí está el 1,20. Necesito hallar este valor y también necesito hallar este valor para otros propósitos. Entonces, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. ¿Qué hago o cómo puedo hallar la dimensión del cateto adyacente o la dimensión del cateto opuesto? ¿Qué herramientas existen para eso? Con Pitágoras, dice por acá. ¿Qué opina? Pitágoras no sirve, porque para hacer Pitágoras necesito dos lados. Tengo uno. Entonces, si no tengo Pitágoras, ¿qué otra opción tengo? Se llaman las dos cuando hay dos. La dire- Cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿no? ¿Qué función se llama o cómo se usa? La de los catetos. La de los catetos. Clase de Y es trigonometría el de teorema de transición. Pitágoras, ¿no? Que no, que Pitágoras no. Ay. Función trigonométrica. Funciones trigonométricas, sí señora. ¿Y cuál es la función? Por ejemplo, si vamos a sacar este cateto opuesto, ¿cuál es la función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? No, yo quiero hallar el opuesto. Coseno, ¿cuál es el coseno? A ver. Ahí sería un ángulo de 60 grados. Uy, Virgen Santísima, me toca echarme una bendición porque ustedes son casos perdidos. El seno del ángulo se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno del ángulo se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La clase de nosotros hermanos van a llorar textualmente porque ahí vamos a hacer una cosa. Entonces vamos a despejar el cateto opuesto. Ahora bueno, ahora despejen el cateto opuesto y el adyacente. A ver si son capaces, por lo menos álgebra de párvulos.
Vamos a ver, álgebra de párvulos, despeje el cateto opuesto. No, ahí está muy fácil. A ver, ¿cuánto da el cateto opuesto? Vamos a qué forma de A1. ¿Ah? ¿Ninguno? ¡Ay, Dios! El seno por la hipotenusa. La hipotenusa por el seno, gracias. Y el cateto adyacente es la hipotenusa por el coseno. Vamos a hallar el opuesto. La hipotenusa es 1.2 por el seno de 60. Esto da 0,6. Y no estoy mal. Y vamos a dejar planteado el adyacente. La hipotenusa es la L minúscula. Lo vamos a dejar planteado así. Cateto adyacente. ¿Sí está bien la operación? 0,6. Bueno, continuemos. Vamos ahora. Me da 1.03. 1.03. Mentiras, no. O sea, queda el coseno De 60. Sí, ahorita lo reemplazamos. Por ahora quiero dejarla planteada porque. Da 1,03. ¿Qué le da 1,03? Mentira, sí. 1,03. El 1.2 por seno de 60. Ah, sí, señora, tiene toda la razón. Da es 1,04. Ajá. El que hace la 60 es R por coseno. Si ve de ingeniero, acabo de delatarse. ¿Qué? ¿Por qué? 0,3. Porque este ejercicio usted ya lo había hecho tantas veces que se lo sabe de memoria y por eso siempre le dan los resultados. Ja. Pero si le estoy cambiando los datos. Pero es que les he dicho. Pues, Pero por no uno. va a cambiar. Yo no me puedo poner a inventarles y decirles, no, es que hoy vamos a cambiar el ángulo. Pero supone L coseno de 60. Es porque la hipotenusa es el mismo valor de L que habíamos visto de 90. La vamos a dejar plantear. Ah, no lo entiendo yo. No lo reemplazamos, pero si quieren reemplacen, a ver, queda 0,60. 0,6. Y es que ahorita la vamos a plantear toda la ecuación, entonces pues no le metemos el 0,6 sino la ecuación. Bueno, continuamos. Vamos a mirar lo que pasa entre dos placas. Voy a dibujar aquí unas placas gordas. Pero y unas placas más largas. Esas son dos placas. Dijimos que el espaciamiento entre las dos placas es 5 centímetros, pero ese espaciamiento es así. Esto es E. También dijimos que la placa tiene un espesor I, pero eso también es así. Pero cuando yo ubique las 240 placas, necesito saber es cuánto es la distancia horizontal, no inclinada. Y lo mismo, las placas van a ocupar un espacio horizontal, no inclinado. El ángulo de 60 era este ángulo. Ahora les pregunto acá, en este nuevo dibujo, ¿en dónde está el ángulo de 60? Este No, el del primero. de acá es el ángulo recto. No, El ángulo de 60 es este.
Entonces aquí es seno. Ahora aquí lo que necesito hallar es la hipotenusa. Y conozco E, porque E son los 5 decímetros. Pues, ¿qué función trigonométrica me relaciona la hipotenusa con E? Opuesto sobre adyacente, ¿no? Ahora ya sé, estoy hablando de hipotenusa. Ah, perdón. ¿Cuál es la función que me relaciona opuesto? No debe haber dicho opuesto. Este es el opuesto. ¿Por qué este es el opuesto? Porque mira dónde está el ángulo. El ángulo está acá, este cateto es el opuesto. Opuesto e hipotenusa, ¿cuál es la función que me relaciona opuesto e hipotenusa? Seno. Seno del ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa. Ahora, despéjeme la hipotenusa, a ver, ¿cómo me va a dar? Todos al tiempo no. Sobre seno sobre E. No entendí. Eso es E Eso. Es sobre seno. A eso me sobre el refería. seno. Gracias. Listo. Esta sería esta distancia de acá hasta acá. ¿Cómo sería la distancia en cuanto al espesor? Llamémosla hipotenusa asterisco, pues ya va a ser I sobre el seno. Este de acá es el espacio que hay entre placas, corregido. Y este de acá es el espacio que ocupa la placa, corregido. Ahora, la longitud total, que yo les había escrito acá, el L asterisco, pues va a ser igual a ¿qué? ¿El I es el espacio qué? El I es el espesor de la placa. Entonces, I sobre seno del ángulo va a ser el espacio que ocupa la placa, pero ya cuando ella está inclinada. Entonces, el asterisco, dijimos, es la pedazo de cuña. De cuña solo hay una. Yo lo miro por abajo o lo miro por arriba, solo hay una cuña. Entonces dijimos que la cuña es el cateto adyacente, que es L por el coseno de 60. ¿El L por en la cuña? L por coseno de 60 es este pedacito de acá, desde acá hasta acá. ¿Esta L es la cuña? ¿Cuál es el asterisco? Que no? L es la longitud de todo el sedimentador, que es la cuña más los espacios. ¿Cuántos espacios hay? Dijimos que el espacio es E sobre seno de T. Pero ¿cuántos espacios hay? Eso es lo de un espacio. ¿Cuántos espacios hay? 242. Aquí habían 3, pero realmente son 242. Estos son los espacios. Ahora, el espesor de las placas. Entonces, otra vez, N, que es el número de la placa, por I sobre el seno del ángulo. Entonces, esta ecuación es la que me va a representar la longitud que debo tener de sedimentación. Obviamente, como les decía, no vamos a comprar esas 200 placas, sino lo que voy a decirle es al ingeniero Juan Carlos, vendedor de módulos de sedimentación, le dice, venga, sí, necesito 5 metros, 10 metros, 20 metros de módulos de sedimentación de longitud por 3 metros. ¿Hasta la altura? No se escucha. Profe, se le fue el audio. Es esta del opuesto. ¿Cuánto es esto? Tampoco nos escucha a nosotros. 1,04.
¿Qué dice? Se le fue el audio. No lo escuchamos, ingeniero. ¿Cómo si contestan cuando les pregunto qué dicen? Porque ahora sí se le escucha, Porque pero ahora estaba sí se le explicando y no se escucha. le entendía nada porque no se escuchaba. Ese 1,04 de qué es lo que... Bueno, vamos a repetir. La longitud de un sedimentador está dado por este pedacito que llamamos cuña. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Además, por los espacios que hay entre las placas. Y además, por las mismas placas que ocupan un espacio. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Voy a volver a hacer desde el otro lado. La cuña ya la habíamos calculado acá, que era el cateto adyacente. Aquí estaba el cateto adyacente. Es L coseno de 60. Por eso no quería escribir el resultado, porque prefiero plantearlo acá. L por coseno de 60. Los espacios vacíos que hay entre placas, dijimos que es E sobre el seno del ángulo. Aquí está, E sobre el seno del ángulo. Pero como hay N placas, en este caso son 242, pues ese espacio hay que multiplicarlo por 242, que son los espacios que van a venir implicar. Y el espesor de las 242 placas es I sobre el seno del ángulo, lo multiplico por N, para esto I sobre el seno del ángulo es el de una placa, necesito multiplicarlo por N, que es el número de placas. Entonces con eso obtengo la longitud total del sedimentador. ¿Cuánto va a ser eso? Pues reemplacemos. L es 1.2 metros por el coseno de 60. Más N, que nos dio 242, por el espaciamiento entre placas, que son 5 centímetros, sobre el seno de 60, más 242 placas, por el espesor de las placas, que son 6 milímetros, sobre el seno de 60. Entonces aquí me va a dar que la longitud de todo el sedimentador 0,05 metros. ¿Qué? ¿Cómo le da? No, que si es 0,05 metros, ahí tenemos en cuenta los metros. Sí, todo está en metros, no es que por eso le puse 0,05 porque está en metros y 0,006 porque está en metros. No, yo le tengo toda la paciencia del mundo. Por lo menos se acabó la maña que era la que no lo expliqué. ¿En serio? ¿Me dice? ¿Me pregunta? No. 16,25, Uy, aprendió. después de tanta hora, Es de tanta gallina, dijo alguien. después de perder el parcial. Pero todavía no lo perdió por la siglo significativo. No, para otra cosa. Pero ahí no aprendió también. Pues ya nos explicó. No, hay que Bueno, ¿listo? ¿Ya los lectores qué dicen? Vamos y los Da igual. Bueno, listo, ya tenemos diseñado nuestro sedimentador.
¿Algún compañero nos hace el favor, nos regala una fotico? ¿Ya se la enviaron? Gracias. Con mucho gusto, compañera. Para calcular nuestro siguiente elemento, que es la tolva de lodos, necesitamos... Mire, señorita, vamos acá. Todavía falta todo esto, mire. Ingeniero, tolva de lodos. Vamos acá. Falta esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Este es el sedimentador. Ojalá no me dejaran en carne. Bueno, vamos a establecer las dimensiones del... Hola. No, es que se le había ido el audio. Señora, Apenas escuché qué dimensiones. bueno, vamos a mirar las dimensiones. Entonces, acabamos de calcular E asterisco como L producción en el ángulo más número de placas, problemas y sobre diseño en ángulo. ¿Qué significa el asterisco? La longitud del sedimentador que ya llamamos. Esto mismo que está acá es factorizado como lo hicimos, pero es la misma ecuación. N por E del seno más N por... Eso nos dio... Vamos a escribir así... Vamos a decir que eso nos dio... igual a 16.25. ¿Y por qué no me dejan ustedes llamando la ruta? Morí. Bueno, dividiré junto. Este lado cambiamos algo. Y lo hice cambiar algo porque necesitamos volver a calcular todo. No le escuchamos al ingeniero. Vamos, aquí cambiamos el ancho del sedimentador y lo escogimos en 3,1. Entonces vamos a mirar cómo nos van a dar las dimensiones. Vamos a mirar cómo nos dan las dimensiones cambiando ese ancho de 3 a 3,1. Yo acá es 3,1. ¿Me escuchan? Hola. Sí, ingeniero. Entonces acá es 3,1. Listo. Entonces aquí en la parte superior, la distancia desde acá hasta acá estaba en 3. Pero ¿dónde? Que yo no estoy viendo nada. Es que es en la pantalla del computador, o sea, la que el ingeniero tiene el plano, que no es en la Otra de la... pantalla si está compartido, maximice. 3,1 y por acá 3,1. ¿Bien o no? Sí, señor. Bueno, aquí este 1 lo vamos a dejar constante. Ese 1 es el ancho del canal de agua sedimentada. Y de una vez vamos a encontrar que este valor que aparece acá de A'. A' 0,6 metros. ¿De dónde sale ese 0,6 metros? Pues es el metro que vimos que tenemos acá. Y le hemos restado los muros, este muro y este muro. ¿Por qué? Pues porque aquí, a pesar de que casi nunca tenemos en cuenta los muros, aquí aparecen los muros, tenemos que tenerlos en cuenta porque si no, cuando se vaya a construir, pues va a haber una falla. Entonces, de una vez,
tenemos que 1 metro menos 0,2 de este muro menos 0,2 de este otro me da 0,6 metros, que es el ancho del canal de agua sedimentada. ¿Ese siempre va a ser constante? A menos que se les diga algo diferente, sí. O sea, a menos que le digan que el canal de agua sedimentada es de 0,7, 0,8, si no se les dice nada, pues de 1 menos 0,20 de este muro menos otros 20 de este muro. O sea, que es 0,6 constante. Sí, a menos que yo le diga que el canal no es de 1 metro, sino de medio. No. Bueno, entonces en sumatoria nos da 3,1 más 1 más 3,1, eso me da 7,2. Entonces aquí vamos a tener que el ancho total del sedimentador. ¿Cómo es 1,20 más 1,20? Para hacer valer 0,6. 1 menos 0,20 menos 0,20. ¿Qué es 0,20? El espesor del muro. Y hay dos muros. Este es un muro y este es el otro muro. Pero es 0,20. Normalmente los muros internos dentro de un tanque se dejan de 20 centímetros. Es decir, está. Normalmente sí. Bueno, ya tenemos que nuestro tanque va a tener 7,2 metros de ancho, debido a lo que calculamos arriba. ¿Y cómo no le va a dar 0,6? Haga 1 menos 0,2 menos 0,2. ¿Cuál 0,40? ¿De dónde saca el 0,40? Pues es 0,20 y 0,20. Entonces 1 menos 0,40. 0,60. Gracias. Bueno, entonces vamos a mirar cómo distribuimos este 7,2 en esta zona de abajo. Entonces, la zona de abajo está dividida en esta zona de otra cuña, que es la cuña aquí de lodos, este triángulo de un lodo y esta cuña en lodo. Y las zonas, digamos, planas dentro de esa zona de lodos. La zona plana se deja de 0,50 a 100. Entonces, tenemos 7,2 menos 0,50 menos otro 0,50 da 7,2 menos 1, 6,2. Y ese 6,2 dividido entre un pedazo acá, 2, 3, 4, 6,2 dividido entre 4 me da 1. Entonces va a haber 1,55 acá, 1,55 acá, 1,55 acá y 1,55 acá. ¿Cómo sacar un ingeniero? 7,2, Por eso es 7,2. escúchenme, 7,2 menos 1 metro, que es este pedacito de acá, da 6,2 y luego lo divide entre 4. ¿Sí o no? Otra vez. Ah, bueno, 7,2. O sea, ¿cómo se llama esa medida del criterio? La medida de 7,2 es el ancho del sedimentador, que sale de sumar 3,1 más otro 3,1 más 1. Pero mire, porque estoy explicando y no está mirando, pero mire el tablero ya. 3,1 más ¿Esa es la 3 medida de qué? más 1. ¿Sí da 7,2? Ancho del sedimentador. Ya sabemos acá cómo están distribuidos en la torba de lodos, todos los espacios en la torba de lodo.
Ahora vamos a hablar de la altura, esta de acá. ¿Cómo se distribuye esa altura? Ese 0,5 metros, el cuadrito que está ahí. Este. Ajá, Es constante. Usted le puso 0,5. Es constante. La parte inferior de la tolva la dejan en ese tamaño de 0. Bueno, ahora vamos a mirar las alturas. Dos metros. Es esta altura desde acá hasta acá. Esa se deja constante. Todas las alturas se dejan constantes. 0,8 es el espacio que hay desde la zona de lodos hasta las placas o hasta los nódulos, que es una zona como de transición para que cuando el agua descienda no me recoja el lodo, no me lo afecte, no me lo... 1,04, ¿de dónde salió este 1,04? ¿Lo han visto? Ese espacio, ¿cómo se llama? Es la cuña, gancho de la tolva, gancho del trapecio. 1,04, mírenlo acá, es la altura del módulo, pero ya vertical. Cuando esté vertical, tiene 1,20, pero ya vertical tiene 1,04. Otros 80 centímetros de espacio entre el módulo y la vertedera para que lo que pase en la vertedera no me afecte la superficie del módulo. Y estos 25, que es el ancho del canal, que todavía no lo hemos calculado, pero después vamos a tomar. ¿Listo todas las dimensiones? No, yo me imaginé. Pues porque estoy viendo eso. Bueno, ¿y entonces ahora que han hecho el dibujo? ¿Qué pasó? Sí, o sea, por eso me hace Es sin dimensiones, pero póngase. Por eso nosotros no habíamos hecho Bueno, apúrenle. ¿Cómo es la vida de los niños? Tal cual, lo que está ahí es el del último. Esos metros no cambian. 2 metros, constante, 0,8 pues constante, el 1,04 es constante, el otro 0,8 es constante, y el único que cambia es este de arriba que todavía no lo hemos hallado. O sea, ese no lo coloquen todavía. Solo saben ya todos, porque la otra ya Solo son dos los que cambian, los otros son constantes. ¿Quién nos dijo que sí lo podíamos hacer? Ingeniero, en total son 5 dimensiones. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, las 4 primeras son las que se saben, la quinta todavía no. El 0,5 no cambia, es constante. No, ese es el único que cambia. Bueno. ¿Ya? ¿Cómo va? ¿Listo? ¿Por qué abajo? Otra vez. Otra vez. Sí. Otra vez. Ok. Ya vamos. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Ya se los compartí? ¿Es que se debe estar en WhatsApp? A ver, presten atención. Se acabó la clase y no hicimos un cieso. Según su número, que toca ya el 1,04 y el 0,25. El 1,04 ya está acá, mijo. Nosotros lo hallamos hace miles de años. Los datos los hallan todos. Los otros ya no saben. Bueno, les explico rápidamente todo.
Escogimos placas de 3-1. Por eso acá queda 3-1. Otro 3-1 por acá. 3-1 más 3-1, 6-2. Más 1, 7-2. Ese 7-2 es el que va aquí debajo. Ese 7-2 se le resta 0,5 de acá y 0,5 de acá. 6-2. Dividido entre 4, 1. ¿Sí? Ingeniero, esa parte plana donde usted el 0,5 metros de la parte de abajo del sedimentador, esa parte siempre va a ser 0,5, señor. Sí, señor. Gracias. Ingeniero, se le escucha lejísimos. Nada, todavía no lo escucho. El 0,8 que es el espacio entre la torre. El 1,04 que es la altura del módulo es constante. El 0,8 que es entre el módulo y la canaleta de recolección es constante. Lo único que cambia es este 0,25 que lo vamos a calcular la otra semana porque ya se acabó la clase. ¿Qué nos queda? Vamos allá. Estos 7 minutos. ¿Alguien tiene clases? ¿Ay? ¿Trabajo? Trabajos. Un minuto. Bueno. Entonces, vamos a mirar la tolva. Las dimensiones de la tolva, por favor, tengan acá en cuenta esto. La tolva entonces va a tener acá abajo 0,50. De altura 2 metros. Y en la parte alta, ¿cuánto va a ser el ancho de la tolva en la parte alta? Alguien que me diga rápidamente. De la culpa en la parte de la... El ancho de la tolva aquí, donde está haciendo esta línea de la... Ah, 1,55. Este ancho, ¿cuánto hay desde acá hasta acá? 3,6. 3,6 dice por acá. Obvio, 7,2 dividido entre 2, 3,6. Como hizo Lorena, 55 más 1, 55 más 1. Entonces tenemos una curva de 3,6 en la parte ancha, 0,5 en la parte baja y 2 de altura. 3,6, 0,5 y 2. Entonces la tolva 3,5 de arriba. 0,5 de abajo, 3,6 arriba y 2 de alto. El área, ¿Por qué 2 de alto? ahí está el dibujo. ¿Qué no es de? Míralo acá. 2 metros desde acá hasta acá. Fíjate lo que es. Entonces, el área de un trapecio es base mayor más base menor sobre 2 por la altura. ¿Qué lo vamos a reemplazar? El área del trapecio, la base mayor, 3,6. La base menor, 0,5. Sobre 2 y la altura, 2 metros. Entonces, el área de este trapecio me va a dar 4,1 metros cuadrados. Esto es una locura. Aquí en 4 minutos.
toca poner medidas distintas en los parciales, ¿no? ¿Cómo? Medidas distintas para no resaltar. Claro. ¿Esa vez qué significa? Porque no se ve. De base mayor, base menor, sobre 2. Me toca escribir el menor y el menor. No se saben los signos. Ya moría, ya. El de izquierda es menor, el izquierdo es menor y el derecho es mayor. ¿Cuál es el derecho? ¿Ah? Yo no entendí cuál es el Tampoco sabe cuál es la derecha ni la La izquierda. la derecha. Con la que cogen. Volumen. El volumen de la tolva de lodos es igual al área por la longitud por 2. Eso lo que estamos hallando ahí es el área, ¿no? Acabamos de hallar el área, ahora vamos a hallar el volumen, que es el área por la longitud del sedimentador por 2. ¿Por qué por 2? Porque hay dos tolvas de lodos. Si se acuerdan, hay una a la izquierda y otra a la derecha. Así como hay dos zonas de sedimentación, hay dos tolvas. Reemplazamos ¿Por qué pone ATL? área de la tolva de lodos, entonces solo área de tolva. Listo. 4.1 metro cuadrado por la longitud que dio 16.25 metros por 2. Y eso nos da 4.1. 4.1, sí señora. Eso me dio a mí, no sé si esa operación quedó bien. ¿Verificaron? ¿Revisaron? Confían en las capacidades matemáticas del docente. 133,3 metros cúbicos. Gracias muchachos y que Dios los perdone. Nos vemos la próxima semana. Más cuentachiques. Espera que se acabe la tarde. Todavía estoy en clase. No, a ver. Ya acabé. El estrés,